Muy buenas tardes. Un saludo a eh, distinguidos integrantes del panel, a la concurrencia, un agradecimiento a la decana por invitarme a participar en esta mesa interdisciplinaria, parte del conjunto de eh, reflexiones que se están dando en esta oportunidad. A mí me tocó presidir en los 50 años, así que es muy grato estar aquí con ustedes. Un percance me ha impedido estar eh, presencialmente. Yo voy a tratar de hacer algunas reflexiones sobre la política comercial externa, de forma complementaria a las excelentes presentaciones que hemos tenido eh, eh, hace un momento y que muestran distintos ángulos para analizar eh, los, eh, las diferentes dimensiones de la política comercial externa. El embajador Gonzalo Gutiérrez hizo una brillante presentación de la génesis histórica y también de la política exterior. Entonces yo voy a tratar de concentrarme en los últimos 30 años, 40 años. Es decir, en primer lugar, la política comercial de los años 90, ¿no? Que se da en contraste con el periodo anterior. Se había hecho referencia al gobierno del general Velasco. En ese régimen, la política comercial fue de tipo de cambio fijo, con una economía cerrada, con controles de capitales, de una política, eh, podríamos decir, no amigable con la inversión directa extranjera, ¿no? En un contexto también de controles de cambios y otros elementos. Todos estos instrumentos que servían a la estrategia de sustitución de importaciones que se aplicaba en el país. El diagnóstico en los años 90 fue que había una grave distorsión de precios relativos de equilibrio que se habían generado por ese tipo de políticas, y la forma de corregirla era con una apertura comercial, apertura financiera, privatización, la reforma del Estado y todos estos elementos que se planteaban desde la concepción del consenso de Washington. Entonces, una economía abierta con un motor de crecimiento liderado por exportaciones, por el sector privado y con una importante participación también del capital extranjero. Entonces, en esa estrategia, el énfasis en la política comercial fue de una apertura unilateral y de la promoción de la inversión extranjera vía privatizaciones. Quien lidera el proceso es el Ministerio de Economía y Finanzas. Todavía no estaba el MINCETUR, ¿no? También se crearon algunos organismos reguladores asociados a las privatizaciones, pero en ese momento más concentrados en la dinámica interna que en la política comercial externa. Entonces, primera fase de apertura unilateral y de promoción de inversiones de capital extranjero liderada por el MEP. La segunda fase combina esta apertura unilateral con acuerdos preferenciales, particularmente norte-sur, que se sumó a los procesos de integración regional a los que ya pertenecía el Perú, en este caso principalmente a nivel regional la comunidad andina, y sobre lo que hemos tenido ahora un desarrollo bastante completo, digamos, del proceso. Entonces, la comunidad andina, el grupo andino al comienzo había sido uno de los principales procesos de integración para el país, pero la política comercial de apertura unilateral entra en conflicto de un lado, con el arancel externo común y la forma, la velocidad
que se quería avanzar hacia la zona de libre comercio. Hubo una tensión, incluso un retiro temporal hacia el año 97. Pero de otro lado tuvimos, y esa es la exposición que ha hecho también Julio Chang, sistemáticamente una política de aproximación o de proyección a bloque Asia-Pacífico, ¿no? Primero en el PCC, en el Consejo de Cooperación Económica del Pacífico, tripartito, donde estuvo el sector público, empresarial y la academia, y después que dio paso, que permitió toda esa labor previa, el gran esfuerzo liderado por Cancillería, que permite, ¿no?, este ingreso del Perú a PEC en el año 98 con Rusia y Vietnam. Otro proceso en el que participa activamente el país fue las negociaciones del ALCA, ¿no?, en esta zona de libre comercio que se quería formar desde Alaska hasta Tierra del Fuego, impulsada por Estados Unidos. Una de las últimas oportunidades en que negociamos en bloque desde la comunidad andina, pero al interior pues habían distintas perspectivas, distintas visiones, estrategias de desarrollo que atravesaban la región y también la comunidad andina, ¿no? O sea, de un lado Perú y Colombia con una política de liberalización y apertura, de otro lado Ecuador, Bolivia, ¿no?, y el caso de Venezuela, ¿no?, que tenían otra concepción contradictoria o antagónica. Después del fracaso del ALCA, no hay acá tiempo para discutir las causas o razones, se entra a una negociación del TLC con Estados Unidos. Primero en bloque, pero esas diferencias que hemos mencionado impide que continuemos en bloque con un mayor poder de negociación, etcétera, ¿no? Y finalmente solo lo implementa Perú y Colombia, después se sumó tardíamente Ecuador. El TLC con Estados Unidos me parece que es un hito central para la política comercial del país por varios factores. Primero, porque, generó un proceso de liberalización y apertura, y en la agenda de implementación también un cambio jurídico, en normas, incluso constitucionales, algunas de las cuales entraban en conflicto con la comunidad andina, en particular en propiedad intelectual, es lo que dio lugar, en fin, a una serie de desavenencias al interior. En segundo lugar, porque quien lidera el proceso ahora es el MINCETUR. Aparece como la principal institución para generar o para avanzar en esta liberalización y apertura, ¿no? Y de otro lado, porque a diferencia de otros países, en el caso del Perú, el ajuste fundamental, el shock principal, el costo central, se había dado con la apertura de los años 90, a diferencia de otros países que el TLC o los acuerdos norte-sur iban recién a hacer su shock fundamental. Entonces, el Perú, que ya había reducido aranceles, eliminado controles de precios, liberalizado el tipo de cambio, se había dado apertura comercial financiera, por supuesto que siempre hay costos, pero, digamos, entraba en mejor pie que otros países que no habían hecho con esa profundidad esa reforma. Otro hito fue el acuerdo con la Unión Europea. No la misma expectativa que con Estados Unidos, ¿no? La Unión Europea al comienzo se habló de un acuerdo de asociación, se decía que era distinto al TLC con Estados Unidos porque tenía el componente político y el componente de cooperación, ¿no? Sin embargo, a la postre, el componente comercial pasó a ser muy similar. Había una mayor flexibilidad inicial de la Unión Europea, pero el timing fue fundamental, ¿no? Primero negociamos con Estados Unidos y eso ya marcó que Europa, pues por lo menos lógicamente, en una estrategia negociadora tenía que pedir al menos lo que ya se le había dado a Estados Unidos. Entonces, pero bueno, no hubo tanta controversia o discusión como se dio en el TLC con Estados Unidos,
en algunos sectores, en algunos segmentos, ¿no? Con China también otro aspecto fundamental, hubo protestas o preocupación en sindicatos o gremios, en textil, en metalmecánica, etcétera, pero no hubo una oposición o una movilización frente a ella, ¿no? Entonces, mientras suscribíamos estos acuerdos norte-sur, eh, y ya teníamos la proyección al Asia-Pacífico previa con el ingreso a PEC, esto se completaba con dos procesos que se generan. De un lado, a nivel regional, con la Alianza del Pacífico, con este acuerdo de integración profunda que buscaba este acercamiento a la Asia y las cadenas productivas regionales, y de otro lado, en un mega proceso regional, que era el TPP, que era un pilar fundamental, inicialmente liderado por Estados Unidos, donde nosotros buscábamos tener coherencia regulatoria, nuevos mercados, entramos en buen pie. Con el retiro de Estados Unidos, por lo que ya se mencionó también, quedamos con el TPP-11 o CPTPP, donde Japón tuvo allí un rol importante y central. Entonces, primera etapa, apertura unilateral; segunda, de acuerdos comerciales regionales, fundamentalmente norte-sur, continuidad de la proyección al Asia-Pacífico con la alianza y con megaprocesos regionales. Y hay una tercera etapa, desde mi punto de vista, que es el de las agendas complementarias, el de la competitividad y productividad. Es decir, habiendo avanzado sustancialmente en la apertura de mercados, con márgenes de preferencia en el exterior, se buscó ahora consolidar políticas de competitividad y productividad, ¿no? De un lado, del plan exportador y algunas políticas sectoriales, pero también con la política de competitividad y productividad y el plan, ¿no? Algunos ejes, como 9 ejes con las políticas, más de 84 con el plan, en diferentes rubros, bastante completos, ¿no? En ciencia y tecnología, en los aspectos laborales, en el tema medioambiental, en el aspecto de infraestructura, en los temas de educación. Y el objetivo número 7 tenía que ver con las condiciones de comercio exterior para fomentar una oferta exportable diversificada y optimizar, ¿no es cierto?, esta facilitación de comercio, acceso a servicios logísticos. Entonces, esta es la tercera etapa y casi en la que estamos. Y vale la pena recordar que pese a los cambios sucesivos de no solo de gobierno, sino aún más de ministros de Economía, todos ellos, cuando han ido al Congreso de la República, mencionaban la agenda o las políticas de competitividad y productividad, porque eso supone una serie de decretos legislativos y una agenda en la cual se avanzó, pero formalmente no se ha abandonado. Entonces, me parece a mí que este es un aspecto central de debate. Es decir, la concepción que hay sobre productividad, las estrategias, ¿son las correctas? ¿Son suficientes? Me parece que los objetivos son plausibles, pero hay un debate sobre si los instrumentos son los mejores. Por ejemplo, en infraestructura se enfatiza mucho lo de APPs, de asociaciones público-privadas, para dar un ejemplo. Lo cual, en casos de infraestructura y otros rubros, hay experiencias exitosas a nivel internacional, pero se amplía también a educación, a salud, rubros donde no hay mucha claridad en las bondades de ese tipo de mecanismos sensibles, ¿no? Y también porque en última instancia el Estado termina asumiendo los pasivos en caso que fracase. Entonces hay diferentes elementos de debate, ¿no? Y uno lo puede ver también en el capítulo ambiental, si se está consolidando, en realidad se están rebajando estándares ambientales con el objetivo de promover la inversión privada. En el tema laboral, continuando con una flexibilización que se inicia en los años 90, entonces ahí otra vez hay una discusión si ya hubo
esta apertura y esta flexibilización y la informalidad no se ha reducido y no se ha mejorado, habría que repensar el tema. Y en el caso de la política comercial en general, se insiste, hay unos rubros, lo cito en un trabajo, en las ventajas comparativas, ¿no? Entonces, ¿cómo promover nuevos motores de crecimiento? ¿Cómo diversificar? Ahora hay un debate central sobre la nueva política industrial, sobre cómo se combina con la política comercial, y no solamente dejando al mercado que automáticamente lo promueva. Entonces, me parece clave, me parece positivo que discutamos la agenda de complementariedad, de competitividad y productividad. Hay nuevos mercados, como decía Julio, que se están negociando posiblemente con India, con Indonesia, pero fundamentalmente la tarea parece interna y doméstica que tiene que ver con el desarrollo. Entonces, ¿qué desafíos tenemos o encontramos? Cómo estas políticas efectivamente conducen hacia el objetivo de desarrollo sostenible, están en sintonía con estos debates para alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible, que son también un compromiso internacional, y como dice la CEPAL, estamos a la mitad del periodo, pero no a la mitad del camino, hay muchos retrocesos. En segundo lugar, creo que, como conversábamos con Julio, deberíamos hacer un balance integral de la implementación simultánea de los diferentes acuerdos, ¿no? Porque hay sectores que en unos TLCs eran ganadores, en otros eran sectores sensibles. Hay nuevos desafíos, como en la agenda que presentaba el embajador Gutiérrez, secretario general de la CAN, que realmente lo felicito por la gran tarea que está haciendo, de cómo responder a los temas de cambio climático, la agenda digital, con la carta ambiental, a los temas sociales, y tratar de acercar a la comunidad andina a los ciudadanos, ¿no? Entonces, en base a ese balance deberíamos perfeccionar, tratar de avanzar, viendo las posibilidades de convergencia con distintos procesos de interacción regional y extrarregional. Ahí hay esfuerzos del CELA, de ALADI, de CAF, del BITINTAL, y creo que tenemos una gran tarea en ese sentido, ¿no? En la relocalización de las cadenas globales de valor, lo que planteaba Yulisa en este debate conceptual, y dónde nos ubicamos, qué márgenes de autonomía tenemos en las estrategias de desarrollo a impulsar, cómo redefinimos estas concepciones, ya no necesariamente de regionalismo abierto, sino en un contexto en el cual hay una lucha por la hegemonía global y donde está en debate y hay incertidumbre sobre finalmente cuál va a ser el resultado y el rol de América Latina en ese contexto. Entonces, todas esas tesis de autonomía estratégica, no alineamiento activo, entran con mucho énfasis. Entonces, en suma, y para terminar, en realidad, creo que lo que estamos discutiendo en última instancia es cómo definir una política comercial, una política industrial en el marco o encaminados hacia una estrategia de desarrollo sostenible. Nosotros publicamos un librito con la UNCE donde hay una propuesta, acá solamente mencionar que tenemos el tema de la transformación digital, la búsqueda de una diversificación productiva, de una nueva inserción internacional, ¿no? Que suponga una regulación de monopolios, de promover la competencia, ¿no? Adecuados estándares ambientales y laborales, pero con dos elementos transversales. Primero, de ordenamiento territorial, o sea, qué queremos en los territorios, cómo se concilian estos objetivos desde los territorios, y en segundo lugar, con un nuevo pacto fiscal, porque todo esto requiere financiamiento. Y con 18% del PBI, con ingreso fiscal por debajo de la media de América Latina, con 6 puntos del PBI en elusión y evasión tributaria que se calcula que tiene la región, pues no vamos a poder
avanzar. Entonces, en suma, creo que es una tarea en la que todos deberíamos confluir, debería haber políticas de Estado y alejarnos de esa polarización y de debates que no son conducentes a los grandes objetivos nacionales del país. Muchas gracias.